para ir así avanzando. De todos modos, como ya le advertí a la otra comisión, no se preocupen que los conceptos, como esta es una materia totalmente interrelacionada, los conceptos van a ir, ustedes los van a ir fijando a medida que vayamos avanzando, porque todos los conceptos vamos a volver sobre los mismos y así van quedando fijados. ¿Han tenido alguna dificultad, alguna duda hasta ahora para poder empezar después con actos procesales? Está todo claro. ¿Me escuchan, no? Sí, Yo tengo una pregunta sí. que ¿Quién no me me quedó habla? muy claro. Sol. Sí, Sol, En, sí, decime. en el capítulo de las partes, en el manual, habla del Instituto Sí, de la Rebeldía, que ustedes sí. no lo mencionaron en los audios y quería saber si eso entraba o había que tenerlo No, en cuenta. va a entrar en el parcial el tema, pero esa es una de las posibles actitudes que puede tomar el demandado cuando le es notificada la demanda. Es decir, no comparecer. Entonces, a pedido de la otra parte, se le puede pedir la declaración en rebeldía que va a producir una serie de efectos. Eso lo vamos a ver cuando veamos contestación de demanda. Fíjate que hay una clase el Simplemente 15 de abril en la claro, que eso está puesta como simplemente tema era rebeldía. claro, era para aclarártelo nada más. Pero me da pie a hablar de algo que no sé si quedó claro, que es el tema de las cargas procesales, ya que estuvimos hablando de los sujetos, especialmente, bueno, en el tema de las partes en el proceso tienen fundamentalmente cargas procesales. ¿Y qué es esto de las cargas procesales? Porque viene a cuento por lo que preguntó Sol por la declaración de rebeldía. Nosotros distinguimos lo que son deberes procesales que decimos que están establecidos o instituidos en beneficio de la comunidad. Así las partes en el proceso deben actuar con rectitud, con probidad, de buena fe. El juez, los testigos, por ejemplo, tienen el deber de comparecer cuando son citados a prestar declaración testimonial. Los jueces tienen una serie de deberes que lo vemos fundamentalmente en los artículos 34, 35, 36 a 37 del Código Procesal, aunque haya otras normas en el Código Procesal que indican los deberes del juez. Después existen las obligaciones procesales que están instituidas o establecidas en beneficio del acreedor. Por ejemplo, el actor acreedor de que se le paguen las costas cuando vence el juicio. Las costas son los gastos del juicio. Y finalmente tenemos las cargas procesales. ¿Y qué son las cargas procesales? Que es fundamentalmente lo que tienen las partes en el proceso civil. Las cargas están instituidas o establecidas en beneficio de las mismas partes, en interés de las mismas partes. El incumplimiento de una carga procesal trae aparejado un perjuicio procesal. El incumplimiento de un deber trae aparejado una sanción. Por ejemplo, al testigo se lo puede citar por la fuerza pública que no comparece. El deber de actuar de mala fe puede ser sancionado, la parte y el abogado puede ser sancionado con una multa por haber actuado en forma temeraria o maliciosa. El incumplimiento de una obligación procesal, el actor, en este caso que había vencido y quiere cobrarse las costas, si el demandado no paga las costas, puede exigir su cumplimiento a través de un proceso de ejecución, ejecutarlo. En cambio, las cargas procesales que están establecidas en interés de las partes
trae como consecuencia su incumplimiento una sanción, digamos, de tipo procesal, un perjuicio de tipo procesal. En el proceso vemos muchas cargas procesales. ¿El demandado tiene la obligación o la carga de contestar la demanda? No, el demandado tiene la carga de contestar la demanda. Él no está obligado a contestar la demanda. Si él no contesta la demanda, bueno, el proceso va a continuar. ¿Y qué perjuicio va a tener? Va a tener un perjuicio por el incumplimiento de la carga. No va a poder contestar la demanda en otro momento, porque habrá precluido la oportunidad, y no va a poder ofrecer prueba tampoco en otro momento, porque él tenía que ofrecer prueba al momento de contestar la demanda. Ese es el perjuicio procesal. Puede ser a pedido de la parte, o sea, del actor, puede ser declarado rebelde, que va a traer también otras consecuencias que vamos a ver. Es decir, ustedes entonces tienen que saber que fundamentalmente las partes están sujetas a cargas, que como bien decía en la otra comisión la doctora McKinnon, no tienen que distinguirlos de lo que es algo facultativo de las partes, que ahí no produce ningún perjuicio ni quizás un beneficio para las partes. Por ejemplo, cuando veamos alegatos, las partes es uno de los pocos supuestos en que tienen la facultad de presentar o no alegatos, es decir, expedirse sobre el mérito de la prueba. Si no lo hacen, no le ocasiona ningún perjuicio. En cambio, las cargas siempre están instituidas o establecidas en interés de las partes y su incumplimiento trae aparejado un perjuicio procesal. Les quería aclarar eso y me vino bien la consulta que hacía Sol. ¿Alguna otra duda? Sí, buen día. Buen día. Yo tenía una duda con respecto a la intervención de terceros. Sí. Cuando se dice que intervienen en un proceso pendiente, ¿en qué momento sería eso? Bueno. Justamente las partes originarias son el actor y el demandado, que iniciaron un proceso. El tercero, ¿cuándo aparece en el proceso? Hay un proceso pendiente entre A y B, que son las partes originarias, y el tercero tiene interés en cómo se va a resolver ese proceso. ¿Por qué tiene interés en cómo va a resolver ese proceso? Porque le puede traer un perjuicio, porque pueden intentar luego una acción regresiva contra él. Entonces pide, ya sea llamado por las partes o porque él de motu propio decide intervenir, interviene en el proceso. Pero ¿dónde va a ir? Va a ir hacia la parte actora o hacia la parte demandada. Y se incorpora al proceso luego y recibe la calidad de parte. Va para el lado del actor o para el lado del demandado. Porque recuerden que siempre hay dos partes en el proceso civil, independientemente de que sí, hay varias personas que figuran como actores, litisconsorcio activo, o varias personas que figuran como demandados, litisconsorcio pasivo, o varias personas que figuran como actores, o varias personas o sujetos que actúan como demandados, litisconsorcio mixto. El tercero interviene en un proceso pendiente. Interviene porque le interesa cómo se va a resolver ese proceso. ¿Se entendió? Sí, gracias. Buen día, pero ¿cómo se entera, si no es por las partes, cómo se puede enterar ese tercero, la intervención de ese tercero? ¿Cómo él se entera de que hay un proceso pendiente que puede ser perjudicial para bueno, él? Si no se enteró, puede ser llamado. Puede ser llamado. Fíjate que en la intervención provocada provocada, que nosotros o Palacio la llama intervención provocada, se cita, por ejemplo, a la compañía de seguro, se la cita para intervenir.
por ejemplo, también cuando hay un litisconsorcio necesario, también aparece, se está reclamando la nulidad de una escritura. Y el proceso originariamente es entre A y B, pero también corresponde que se lo cite al funcionario, al oficial público que intervino en la confección y otorgamiento de esa escritura, al escribano, también se lo va a citar, ya sea que lo cite el juez o las partes. ¿Algo más? No sé si se escucha. Gracias. Bueno. Bueno, vamos entonces. Sí. ¿Quién me habló? Consulta. Yo, Juana. Sí, Juana. Obligaciones procesales en beneficio de quién, o sea, en beneficio de quién sirven las En obligaciones beneficio del procesales. acreedor. En beneficio del acreedor. El actor, el demandado que es condenado en costas. El actor tiene una obligación procesal, que es poder cobrarse las costas del juicio. Están instituidas, digamos, en beneficio del acreedor. Por eso hablamos de obligación procesal, digamos. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces podemos ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Listo. Voy compartiendo. Bueno, entonces ahora la doctora le va a plantear digamos, un ejercicio para plasmar lo que nosotros vimos en teoría de los actos procesales, porque como yo les decía recién en la comisión anterior, como bien el proceso no se compone sola, o quienes hacen el proceso los hacen los sujetos procesales y los actos procesales, es decir, hoy vamos a ver los actos procesales. Muy bien. ¿Y ahí están viendo la ejercitación? Sí, ahora va a salir. ¿La ejercitación que les está Está, cargando? se está Nosotros cargando. Sí, trabajamos, intentamos trabajar a partir de estas ejercitaciones. Tengan en cuenta, no les vamos a tomar quién la hizo, quién no la hizo. Son en su propio beneficio. Si las pueden tener hechas antes y las corregimos en clase, así ya las tienen pensadas y razonadas mejor. Si no, las vamos viendo acá. La idea es llevar un poco todos los conceptos que quizás son muy teóricos, un poco a la práctica y que los terminen de comprender y no los estudien de memoria. Sí, así que si pueden ir abriéndolo o mirando. Yo les quería decir sí, que está muy, muy bueno esto de poder llevarlo a la práctica. A veces nosotros en las clases presenciales, bueno, vamos a buscarle el lado positivo. Fíjense en que hoy no tuvieron que ir, aunque es lindo ir a la facultad, y están con la lluvia, están desde sus casas, digamos. Sí, es muy interesante porque podemos tener más tiempo, por eso es muy importante ustedes escuchen la grabación, lean el libro, y nosotros en estas clases podemos intercambiar ideas, aclarar dudas, y a través de estos ejercicios hace que no estemos repitiendo la clase que ustedes ya escucharon, como dice el doctor, que ya a través de sus preguntas, de interactuar con el alumno y el docente. Esto es lo que me parece que hay que destacar y me parece muy interesante. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con estos actos procesales. Como bien decía el doctor Falduti, el proceso está constituido por los sujetos, que ya estuvimos viendo, y por actos procesales. Ustedes ya conocen el concepto de actos jurídicos, ya creo que lo vieron en civil, estos actos voluntarios lícitos. Y bueno, los actos procesales no son más que actos jurídicos emanados de determinados sujetos, que ahora vamos a ver que son las partes, el órgano judicial y sus auxiliares, terceros ligados al proceso, susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Y a partir de esta definición que un poco
engloba todo el concepto. Me gustaría ir viendo todos estos supuestos y que ustedes mismos me vayan diciendo si son o no son actos procesales y por qué sí o por qué no. ¿Están viendo, está bien el tamaño? ¿Están viendo el ejercicio? Sí, sí. Muy bien. Vamos con el primero. Sí. La muerte de una parte, de una de las partes del proceso, ¿es un acto procesal o no lo es? ¿Y por qué? No, es un Los- hecho. O sea, Muy bien, ¿y por qué? Porque que no produce es efectos, voluntario. pero no voluntariamente. Muy bien, acá entra en juego la voluntariedad. La Claro, muerte es de un una de las partes es acontecimiento, un es un mero hecho. acontecimiento. Claro, un mero acontecimiento que genera consecuencias en el proceso, pero es un mero acontecimiento, no hay voluntariedad, ¿sí? Lo que sería un acto procesal sería denunciar esa muerte en el expediente, quizá. Eso sí sería un acto procesal, pero fíjense esta diferencia entre acto procesal y hecho procesal. En el hecho procesal hablamos de meros acontecimientos que van a generar consecuencias en el proceso, pero no hay una voluntariedad, ¿sí? Nos quedamos con el mero acontecimiento. Hasta acá vamos bien. Vamos al punto 2. La presentación en el expediente del informe pericial por parte de un perito. Repito, la presentación en el expediente del informe pericial por parte de un perito. ¿Es o no es un acto procesal? Sí, es. Sí, es un acto procesal. Sí, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que lo hace acto procesal? Porque hay un sujeto, un objeto, hay una actividad que se está Bueno, vamos a ver muy llevando a bien cabo. que como no sé quién habló, pero alguien Porque adelantaba, los produce actos efectos. sí, produce efectos en el proceso, muy bien. Y acá me interesa detenernos en el primero de los elementos de los actos procesales, que son los sujetos, el quién realiza el acto procesal. Este acto procesal puntual, el punto 2, ¿quién lo realiza? ¿Un auxiliar? El perito. El perito. ¿Y puede ser un perito un sujeto de un acto procesal? ¿Puede un perito realizar un acto procesal? Sí, Sí, sí. es un auxiliar de la justicia. Eso, muy bien, a eso iba. El perito es un auxiliar del órgano judicial, un auxiliar del juez. Y como tal, es sujeto puede ser sujeto de un acto procesal. Entonces, repito, ¿quiénes son sujetos de un acto, quiénes pueden ser sujetos de un acto procesal? Las partes, a través de sus peticionarios, sus abogados, el órgano judicial o sus auxiliares, y los terceros directamente vinculados al proceso, un testigo, por ejemplo. Y es importante que sepan que estos sujetos de los actos procesales deben tener aptitud, ¿sí? Por ejemplo, el órgano judicial, ¿qué tiene que ser? Competente. Competente. El órgano judicial tiene que ser competente, muy bien. ¿Y las partes para realizar actos procesales qué tienen que tener? Capacidad. Capacidad, muy bien. Y además de tener aptitud, los sujetos procesales es importante que tengan voluntariedad de realizar el acto e interés, ¿sí? Entonces, primer elemento de los actos procesales son los sujetos que tienen que ser aptos, tener voluntariedad e interés para realizar estos actos, que son las partes, el órgano judicial y sus auxiliares y terceros vinculados al proceso. Ustedes ¿Está claro cuando hablen de los sujetos procesales se preguntan, ¿quiénes son los que ejecutan los actos procesales? ¿Quiénes son los que realizan los actos procesales? Y ahí se contestan, el juez, las partes, los auxiliares. Muy bien. Vamos con el punto 3. La presentación de una contestación de demanda en el domicilio de la parte actora. Y acá lo empezamos a complicar. Eso no es un acto procesal. No, no es porque no cumple con el requisito de lugar, Muy bien, porque tienen que Agustina. hacer en el juzgado. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a otro de los elementos de los actos procesales. Ya dijimos que tienen un sujeto, vamos a ver ahora en un ratito que tienen un objeto. No es una excepción, bueno, ahora vamos a ver, Cristian. Y tienen una actividad, que de esta actividad se desprende el tiempo de los actos procesales, el cuándo,
la forma de los actos procesales, el cómo, y el lugar de los actos procesales, el dónde, que acá me quiero detener en este momento. ¿Dónde se tienen que realizar los actos procesales? Y como bien dice Cristian, si hay una excepción, hay una regla, un principio general que se realizan en el expediente, ¿sí? Antes quizás se decía en el juzgado porque el expediente estaba físicamente en el juzgado, hoy en día vamos a ver en un rato que es electrónico, así que el lugar de realización de los actos procesales es en el expediente, en principio. Y hay excepciones, como bien dice Cristian, por ejemplo, un medio de prueba que se llama reconocimiento judicial, que vamos a ver más adelante en el curso, pero bueno, consiste en que el juez va al lugar de los hechos físicamente, se constituye ahí y ve algo o escucha alguna situación para probarla, constatarla. Esa es una de las excepciones a que los actos procesales se realizan en el expediente. Lo mismo una notificación por cédula papel, que un oficial notificador va al domicilio de una parte y deja la cédula. Ese también es un acto procesal que se realiza fuera del expediente. Después todo esto se plasma en el expediente, se deja registro del resultado de la notificación, se deja registro de la realización de este reconocimiento judicial, pero la consigna es, dice el enunciado, la presentación de una contestación de demanda. Yo estoy en mi domicilio, recibo una demanda, me notifican de una demanda, veo la demanda, me asesoro con un abogado, armamos una contestación de demanda, voy y se la dejo en el domicilio de la parte actora, eso no constituye un acto procesal, porque el lugar en el que lo tengo que presentar es en el expediente. Antes, hasta marzo, hasta hace un año, tenía que ir con el escrito de contestación de demanda, presentarme en mesa de entrada del juzgado. Los juzgados tienen como una barra, una mesa de entrada con todos los casilleros y los expedientes puestos atrás. Me presentaba ahí, me sellaban mi presentación y me quedaba tranquila que ya había contestado demanda. Ahora se descarga el sistema. Todo esto lo vamos a ver ahora en un rato. Pero fíjense cómo el lugar de realización del acto procesal es en el expediente. Por más de que yo haya hecho la contestación de demanda con todas las formalidades que lleva el escrito de contestación de demanda, si voy y lo presento en el domicilio del actor, no va a ser un acto procesal, ¿sí? El lugar de realización de los actos procesales, en principio, salvo excepciones establecidas por ley, es en el expediente. ¿Está claro esto? Sí, sí. Sí, Muy bien. Y esto está muy relacionado con un concepto de domicilio, que ustedes ya deben conocer distintos tipos de domicilio. ¿Cuáles son los tipos de domicilio que conocen del Código Civil? Real, legal y el Muy especial. bien. Perfecto. Así es. Entonces, en el Código Procesal vamos a hablar de otros tipos de domicilio. Lo tienen establecido en los artículos 40 y 41 del Código Procesal. En primer lugar, podemos hablar de un domicilio real. Un domicilio real es el domicilio en el que efectivamente vive la parte, ¿sí? Nosotros cuando en la primera presentación es una carga de las partes denunciar el domicilio real. Es el primer tipo de domicilio, no tiene complicación alguna, es el domicilio en el que reside la parte. Ahora bien, el artículo 40 del Código Procesal habla de otro tipo de domicilio, lo llama domicilio legal. Si tienen el código en papel, agarren ese artículo, tachen legal y pongan procesal o constituido, ¿sí? Está mal, no se lo llama domicilio legal, sino domicilio procesal. ¿Y en qué consiste este domicilio procesal o constituido? Es un domicilio que se constituye dentro de la circunscripción del radio del juzgado, ¿sí? Entonces, si voy a litigar en Capital Federal, voy a constituir un domicilio en Capital. Si voy a litigar en el departamento judicial de San Isidro, voy a tener que constituir un domicilio dentro de la circunscripción del juzgado, en el departamento judicial de San Isidro. Por lo general se suele asociar este domicilio con el domicilio del estudio del abogado. Por lo general, el domicilio procesal o el domicilio constituido es el domicilio del estudio del abogado. Pero no necesariamente tiene que coincidir, ¿sí?
Entonces, en una primera presentación, uno denuncia el domicilio real y constituye un domicilio procesal donde se van a realizar la mayor parte de las notificaciones del proceso. Ahora bien, hay un tercer tipo de domicilio que no está establecido en el código, sino que fue establecido por la Corte Suprema en la acordada 31 del 2011, que es el domicilio electrónico. El domicilio electrónico es la quit o quil del abogado. Entonces, a través de este domicilio electrónico, uno se vincula al sistema, un sistema informático, un sistema al expediente electrónico y va a poder realizar muchas actividades dentro del proceso y va a poder quedar notificado de muchas otras cuestiones. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona, pero bueno, es importante que sepan que entonces está la carga de constituir un domicilio, de denunciar un domicilio real, constituir un domicilio procesal y denunciar este domicilio electrónico que siempre va a ser la quit o quil del abogado que interviene. Ahora, el artículo 41 del Código Procesal, como bien decía el doctor Faldotti al principio, si hay una carga, si no se cumple con esta carga, hay una consecuencia negativa específica para la parte, a diferencia de la facultad, ¿sí? Entonces, si no se cumple con esta carga de constituir un domicilio real, de denunciar un domicilio real, todas las notificaciones que se tengan que hacer al domicilio real de la parte se van a tener por notificadas en el domicilio constituido. Y si no se constituye un domicilio procesal, todas las notificaciones que se tengan que hacer a ese domicilio constituido se van a tener por realizadas o por notificadas mediante Ministerio de la Ley, que es un tipo de notificación también llamado notificación por nota. Vamos a ver en qué consiste la clase que viene, pero es básicamente que automáticamente los días martes y viernes en los fueros civil y comercial, uno queda notificado de todas las resoluciones que hay en el expediente, ¿sí? Entonces es importante que sepan estos tres tipos de domicilio, que son cargas para la parte de denunciar o constituir, y qué sucede si no se lo hace. ¿Está claro entonces? El lugar de realización de los actos procesales es en principio en el expediente, salvo excepciones establecidas por ley, y estos distintos tipos de domicilio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O seguimos adelante? Si puede aclarar otra vez, si no hay ningún tipo de domicilio constituido, por favor. Sí, ahí veo que consultan también. Domicilio constituido es un domicilio que se constituye, valga la redundancia, a los fines de que se realicen muchas notificaciones en el expediente y que debe ser dentro del radio del juzgado, ¿sí? Por eso decía, depende de dónde tramite el proceso, dónde se va a tener que constituir ese domicilio. Ahora con el domicilio electrónico quedó un poco más en desuso este domicilio procesal o constituido. Es lo mismo, el domicilio procesal o el domicilio constituido, ahí están preguntando por los dos, son lo mismo. Pero es básicamente eso, constituir un domicilio dentro del radio del juzgado donde antes, por ejemplo, se mandaban las cédulas. Ahora, hoy en día, ya con el electrónico, este domicilio procesal o constituido quedó un poco en desuso, se lo tiene que seguir constituyendo. Claro, la mayoría de las notificaciones iban no al domicilio real de la parte, sino al domicilio constituido por la parte, que generalmente es el estudio del abogado. Ahí van las notificaciones. Hoy con el domicilio electrónico, el abogado entra al sistema y ahí recibe la notificación, ahí ve las notificaciones. Lo que pasa es que en un escrito hay que poner el domicilio procesal o ad litem, constituirlo, no poner constituir el domicilio procesal o ad litem, porque el código no fue derogado, pero la acordada 31 de 2011, la acordada de la Corte que dicta una serie de acordadas, especialmente el año pasado, con el tema de la pandemia, que se empieza a digitalizar todo, que estaba facultada por la ley 26.685 para reglamentar todo lo que era el expediente electrónico, domicilio electrónico. Empezó a dictar acordadas y hoy, a partir de esta acordada 31 del 2011, es necesario constituir el domicilio electrónico. Que el domicilio electrónico
es el quid o quid del abogado. Bien, no me acuerdo qué les iba a decir, se me fue la idea. Pero bueno, a partir de sí. O sea, constituir el domicilio procesal y denunciar el domicilio real y constituir el electrónico son todas cargas, o sea, si ninguna de esas Exactamente, vos sucede, sabés, te van a eso es lo notificar que por el me Ministerio de la eso Ley. es lo que les estaba por decir y que se me fue. Justamente, Ah. ahí ustedes ven, el incumplimiento de esa carga no es una obligación, es una carga. ¿Por qué? Porque si no se cumple, les va a traer aparejado un perjuicio procesal. ¿Y cuál es el perjuicio procesal? El que les dijo la doctora recién y que está arreglado en el artículo 40 y 41 del Código Procesal. Ujú. ¿Quedó claro entonces? Domicilio constituido y o procesal. ¿Está? Bien, vamos a la siguiente, a ver si quedó claro esto. El punto 4. La declaración de un testigo que reside a más de 70 kilómetros de distancia del asiento del juzgado ante el juez de su propio domicilio. Eso no es un acto procesal. Yendo un poco a este elemento del lugar Sí, es del un donde se acto realiza. procesal porque hay una excepción si vos vivís a más de 70 kilómetros que podés hacer ese tipo de cosas en el juzgado de tu domicilio. Muy bien, ese tipo de cosas. Muy bien, Santiago. Entonces, esta es una de las excepciones de las cuales hablábamos, ¿sí? Establecida por ley respecto de un testigo que resida a más de 70 kilómetros de distancia del asiento del juzgado. Y Es decir, el juez yo con no esa puede, tengo una pregunta. el juez no puede tomar esta declaración, pero sí se puede encomendar a otro juez del lugar del domicilio del testigo para que tome la declaración. ¿Se dan cuenta? Sí, la pregunta. Sí, Sí, Sol. y el juez también podría acercarse a esa localidad, ¿o no? Bueno, vamos a ver También. que con la testimonial está regulado que la tome el juez del lugar donde reside el testigo, pero sí cuando veamos medios de prueba vamos a ver que la confesional en algunos supuestos en que o que la parte no puede acercarse al juzgado, el juez excepcionalmente podrá ir y tomar la audiencia en el domicilio de esa persona. Igualmente, vuelvo a Muy repetir, son todas excepcionalmente. muy Nunca. excepcionalmente y todas excepciones O nunca. establecidas o nunca, excepciones establecidas por ley. En principio, los actos procesales es importante que sepan que se cumplen en el expediente. Están estas excepciones que luego se plasma el resultado de esta testimonial en el expediente, se trae después al expediente. Pero en principio todas las actuaciones, todos los actos procesales se cumplen en el expediente. ¿Sí? Muy bien. ¿Y quién determina ese juzgado donde esa persona de 70 kilómetros va a ir a declarar? ¿Cómo yo me entero de eso? ¿Cómo voy? ¿A qué juzgado voy? Perdón, ¿cómo? Porque ese es el juzgado que va a entender que tiene el domicilio del testigo. Uno tendrá que mandarlo al juzgado de la jurisdicción que corresponda al domicilio del testigo. Respetando siempre el fuero que corresponda desde ya. Claro, claro. Ujú. Es así. De todos modos, uno testigo cómo se va a enterar porque le va a llegar una Claro, le va a citación llegar que esa. diga dónde se tiene que presentar y cuándo. Gracias. Muy bien. Gracias. Vamos con el punto 5. El otorgamiento de un poder para estar en juicio. ¿Es o no es un acto procesal? Yo puse que no, que el acto procesal sería la acreditación de la personería, pero no sé si está bien. Muy bien, Paula, sí. Justamente el Muy acto bien, no está bien, procesal muy bien está. muy bien. Es acompañar el poder. Tenía dudas, sí. Pero bueno. Sí, perfecto. Claro, porque justamente el otorgamiento del poder no es ningún acto procesal. ¿Cuándo es un acto procesal? Cuando produce un efecto en el proceso, cuando el abogado se presenta, acompaña su poder, justifica su personería, es decir, justifica la representación que está invocando.
Exacto, el mero otorgamiento del poder no comprende una actividad, o sea, es una actividad cumplida fuera del ámbito del proceso, ¿sí? Aunque eventualmente pueda cumplir efectos en él, pero el acto procesal no comprende estas actividades cumplidas fuera del ámbito del proceso, sino que en el proceso, ¿está claro? Entonces, como bien vos Ahí decías, había Paula. Sino que había una pregunta que sí, efectivamente, ahí creo que habían dicho la declaración de un testigo que no vive a 70 kilómetros del juzgado, no, porque ahí teóricamente se va a tomar la declaración testimonial en el proceso, va a quedar plasmada en el proceso. Así es. Bueno, Es un acto procesal. perfecto. Y ahora, como bien decías, Paula, el acompañar el poder y acreditar personería sería el acto procesal. El mero otorgamiento del poder es una actividad previa cumplida fuera del ámbito del proceso que no es un acto procesal. Vamos al punto número 6. La declaración de un testigo menor de 14 años. ¿Es o no es un acto procesal? ¿Y por qué? Yo puse que no, porque si mal no recuerdo, los menores de 14 no pueden comparecer en juicio, tienen que hacerlo con representación legal. Ok, ¿y eso qué hace? Entonces, ¿por qué no sería un acto procesal? Yendo a los Porque elementos. no tienen voluntariedad Bueno, o capacidad. ok, vamos por partes. No es jurídicamente posible. Ahí vamos, está. Santiago, Ahí muy bien. bien, Vamos a ver Santiago, que bien. el acto procesal, además de tener sujetos, que son quienes realizan el acto, tiene un objeto, ¿sí? El qué. Y este objeto tiene que ser idóneo, es decir, apto para lograr la finalidad pretendida por quien la realiza, y tiene que ser jurídicamente posible, es decir, que no esté prohibido por ley. La declaración de un testigo menor de 14 años está expresamente prohibida por ley. Vamos a ver cuando veamos el medio de prueba testimonial cuáles son los testigos admitidos. Un testigo menor de 14, una persona menor de 14 años no puede ser testigo. Entonces, el objeto no es jurídicamente posible, está prohibido por ley. No puede ser objeto de un acto procesal. ¿Se entiende a que se va con el objeto y que sea idóneo, es decir, apto para lograr la finalidad pretendida y que sea jurídicamente posible? ¿Mm? Bien. Entonces, este es el segundo de los elementos del acto procesal, el objeto. Vamos al punto número 7. El dictado de un proveído que ordena un traslado. ¿Eso no es un acto procesal? Sí. ¿Y por qué? Porque se le comunica a una parte lo solicitado por la otra. Puede ser. Ojo, Pero, ¿quién dicta un proveído? claro, fundamentalmente porque es un acto procesal. Lo Que realiza lo dicta el órgano judicial. Muy bien. Emana del órgano judicial. Perfecto, el juzgado. Y entonces dijimos que el órgano judicial puede ser un sujeto del acto procesal, ¿sí? Entonces, un proveído que ordena, nosotros vamos a ver que, o como ya tienen el expediente, frente a cada presentación de las partes, el juzgado se expide, el órgano judicial se expide mediante proveídos. Después vamos a ver estas resoluciones judiciales, estos proveídos, cómo se los clasifica, lo vamos a ver en unas clases. Pero bueno, ahora es suficiente que sepan que los pronunciamientos, así como los escritos de las partes que presentan son actos procesales, los pronunciamientos del juzgado, estos proveídos, que en este caso pusimos que ordena un traslado, puede ser un proveído disponiendo cualquier otra cosa, son actos procesales, ¿sí? En los cuales el sujeto es el propio órgano judicial. Vamos al punto 8. La incapacidad de una de las partes. ¿Es un acto procesal? No. 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 ¿Y por qué no? Para mí acá volvemos con lo mismo. Si se acredita, es un acto procesal, y si no se acredita, no. ¿Y si no, qué es? Es un hecho que está por afuera. Un hecho procesal, Un bien. hecho procesal. Un mero acontecimiento, no es voluntario, es un mero acontecimiento que genera consecuencias en el proceso. Y como bien dicen, si se
denuncia en el expediente o si se presenta un representante, eso sí sería un acto procesal, pero la mera incapacidad de la parte es un hecho procesal, un mero acontecimiento no voluntario, ¿sí? Vamos con el punto número 9. La instrucción impartida por un cliente a su apoderado para interponer demanda. ¿Qué les parece? Que es un hecho fuera del proceso. O sea, es Ok. un acuerdo entre el abogado o otra persona que va a hacer las cosas por Perfecto. la persona. Muy bien. ¿Y cuál sería el acto procesal en todo caso? Interponer la demanda. Muy bien, la interposición de la demanda, pero esta instrucción impartida por el cliente es algo fuera del proceso, ¿sí? Que después podrá producir efectos en el proceso, porque el abogado actuará de acuerdo a las instrucciones recibidas, pero el acto sería la interposición de la demanda en sí. La instrucción impartida está por fuera del proceso, ¿sí? No es un acto procesal. Y el último, así no nos quedamos tan cortos de tiempo. Sí. El libramiento de una cédula de notificación. Eso no es un Sí, acto procesal. Es un acto Sí, procesal es. que realiza el órgano judicial. Ok, bien, entonces esa cédula de notificación mediante la cual se va a notificar a una parte de una resolución es un acto procesal, ¿sí? Que después, depende del formato de la cédula, se diligenciará en un domicilio físico o a través del domicilio electrónico que ya vimos, pero es un acto procesal. ¿Está claro entonces? Hasta acá tenemos los actos procesales con el elemento sujetos, el quién realiza el acto procesal, el elemento objeto, el qué, que tiene que ser idóneo y jurídicamente posible, y después está la actividad, que ya vimos el lugar, el dónde se tienen que realizar estos actos procesales, que en principio es en el expediente con excepciones establecidas por ley, y nos queda por ver entonces la forma, el cómo se materializa este acto procesal y el tiempo, el cuándo se realiza. ¿Alguna duda hasta acá con el ejercicio, con alguna de las consignas estas? ¿O podemos seguir avanzando? Dejo de compartir. Bien. Así avanzamos con el tiempo y la forma. Bárbaro. Bueno, como les decía la doctora, el otro elemento de la actividad procesal es la forma, cómo se deben realizar los actos procesales. Ustedes saben que fundamentalmente los actos procesales en nuestra materia, en nuestro orden jurídico procesal, son escritos. ¿Y qué son? Utilizamos el sistema escriturario. ¿Y qué contiene este expediente judicial que ustedes tienen en el blog, en soporte papel? Bueno, el expediente judicial va a contener una serie de escritos. ¿Qué son los escritos? Los escritos son las presentaciones o las peticiones de las partes que realizan al órgano jurisdiccional. ¿Y cómo se realizan estos escritos? Bueno, nos vamos al Reglamento para la Justicia Nacional, artículo 45 o 48, creo que, perdón, es 47, ahora ya, ese creo que es el 47. Y ahí vamos a ver cómo se confecciona un escrito, que lo vamos a ver ahora. Les voy compartiendo, sí. Le vas compartiendo. Vamos a ver cómo se confecciona un escrito y después vamos a trabajar sobre uno de los escritos fundamentales del proceso, tanto que es un acto de inicio del proceso como la demanda, y lo vamos a ir puliendo. Pero un escrito judicial cualquiera tiene la siguiente estructura, digamos. Tiene una suma o sumario, marcáselas, que es el título del escrito. Por ejemplo, acá se opone a intimación. Como bien señala agudamente Falcón,
los expedientes judiciales no tienen un índice. Entonces, cuando ustedes van a revisar un expediente en soporte papel, ¿cómo saben de qué escrito o cómo van a buscar el escrito? Bueno, lo buscan por el título, ¿no? Que es lo que se llama técnicamente suma o sumario, que nos está indicando la descripción de lo que va a contener ese escrito, que entonces hace, digamos, las veces de índice como si fuera de un libro. Bueno, después tenemos que colocar en el escrito judicial, cualquier escrito judicial, después nos vamos a centrar en el escrito de demanda en su momento, ¿a quién va dirigido? En este caso al señor juez, señora jueza, excelentísima Cámara, excelentísima Corte, etc. Bueno, después viene el encabezamiento. Ahí se va a presentar el que está hablando. Siempre el que habla podría ser la parte, si actúa por derecho propio, es la parte, o puede ser, y el encabezamiento va a diferir, ya lo vamos a ver, si es el representante. Por ejemplo, si la parte actúa con abogado apoderado, ahí el que se presenta es el que va a hablar, es el que encabeza el escrito, fulano, Antonio Falduti, abogado, apoderado de fulano de tal, y ahí presento a la parte. Y luego el escrito, bueno, también va a decir la carátula del expediente para que el juzgado pueda identificarlo y saber dónde va a poner el escrito. Y luego viene el objeto o contenido del escrito. Es decir, lo que hemos peticionado o lo que hemos o la pretensión que está haciendo la parte, que se corresponde con el título, que es la suma o sumario de la que hablamos recientemente. Y finalmente viene la firma. Si se actúa por derecho propio, firmará la parte y el letrado patrocinante. Si está actuando con abogado apoderado, es decir, hay una representación voluntaria, en este caso basta la firma del apoderado. Cuando se presenta el escrito en la mesa de entradas del juzgado, en soporte papel, porque ahora vamos a ver que los expedientes se han digitalizado, el juzgado nos colocaba un sello o tanto puede ser un sello manual o mecánico, como ustedes están viendo acá al final, que es lo que se llama, y que el artículo 124 del Código Procesal habla de eso, que es el cargo. No sé, el cargo es eso, es el sello mecánico manual que nos ponía el juzgado, que indicaba si el escrito estaba presentado, a qué hora y en qué día estaba presentado el escrito, si estaba con copias y si estaba con la firma. ¿Para qué servía el cargo? Bueno, el cargo sirve para saber si un escrito ha sido presentado en término o no, y consecuentemente poder computar los plazos. Hoy el cargo no se le coloca, ¿por qué? Porque los escritos se presentan de modo o de manera o en forma digital a través del sistema. Entonces, el mismo sistema es el que establece, digamos, la hora en que el escrito llega al tribunal por vía del sistema. Viene bien comentar, uno después se va acordando las cosas que no dijo en la otra comisión, con ustedes tienen más suerte. Claro, ¿cuándo se presentan los escritos? Bueno, nosotros vamos a ver que los escritos se tienen que presentar, o digamos, sí, se tienen que presentar en horario para computar los plazos en horarios hábiles.
Y los horarios hábiles en los tribunales, cuando presentábamos los escritos en soporte papel, eran de 7:30 a 9:30. Perdón, me iba con la 13:30. notificación por nota, de 7:30 a 13:30, que ese el horario en que estaban abiertos los tribunales. Siempre teníamos que presentar, por supuesto, los escritos en día y horario hábil. Los actos procesales se realizan en día y horario hábil. Por ejemplo, no se puede presentar un escrito en día feriado porque ese plazo no se puede computar, o un día que la Corte declaró inhábil, por ejemplo, porque hubo un paro, o en la feria judicial. Hoy, por el sistema, ustedes pueden presentar el escrito en cualquier horario, en cualquier momento. Pero, ojo, si ustedes acompañan un escrito en el horario de tribunales, ese escrito se los va a tener por presentado en el día de hoy. Si yo lo presento ahora a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, el escrito me lo tienen por presentado hoy. Si lo presento a partir de las 8, 9 de la noche o un fin de semana, el escrito, si lo presento a las 8 o 9 de la noche, el escrito va a ser presentado, se va a tener por presentado al siguiente día en el horario hábil, que es a partir de las 7:30. ¿Se entiende? Si lo presento un sábado porque no tengo nada que hacer, empiezo a trabajar y lo mando, el escrito, ¿cuándo se va a tener por presentado? ¿El mismo sábado? No, el lunes. El lunes. ¿No se escucha? Hola. El lunes a las 7. El mismo lunes. El lunes, exactamente. ¿Me están escuchando? Porque yo a ustedes ya no los escucho. ¿Me escuchan? Bueno, se los va a tener por presentado el lunes. Es decir, entonces tengan en cuenta que hoy los escritos se presentan por el sistema. Y les decía que hoy, a partir del dictado de la ley 26.685, que facultó tanto a la Corte Suprema como al Consejo de la Magistratura a reglamentar la ley que estableció el expediente digital, el domicilio electrónico, la firma electrónica y digital, que no es lo mismo, y la documentación que se acompañe en el expediente, la Corte fue dictando varias acordadas, numerosas acordadas. Lo que pasa es que esto se fue precipitando después, porque fue varias veces prorrogado, se fue precipitando con la pandemia. Nosotros antes de la pandemia convivían el expediente en soporte papel y el expediente digital. ¿Y qué hacíamos nosotros? Presentábamos el escrito, íbamos a la mesa de entrada, presentábamos el escrito en soporte papel y teníamos 48 horas o 2 días hábiles, 2 días para acompañar el soporte papel, lo escaneábamos y teníamos que acompañarlo en soporte digital. Entonces convivían el soporte papel, por un lado el expediente papel y por el otro el expediente digital. Bueno, esto con la cuestión de la pandemia se dejó de lado y hoy, a través de la acordada 31/2020, que es de julio, creo que el 27 de julio del año pasado, y que ustedes tienen en el blog y que tienen que consultar necesariamente, en especial el anexo 2, que es el que interesa, establece cómo el mecanismo de cómo tramitar el expediente digital. Hoy en día directamente los escritos, que ahora les va a mostrar la doctora, se presentan directamente por vía digital, directamente se incorporan al sistema. Es decir, ustedes tienen el escrito,
lo hacen en formato Word, por ejemplo, o en un formato de procesador de texto, lo pasan a PDF porque hay que presentarlo en formato PDF y lo mandan, lo firma la parte con firma hológrafa, lo escanean y lo mandan al sistema. Si actúa por apoderado la parte, no es necesario que tenga que firmar la parte. Entonces lo mandan al sistema, al sistema del Poder Judicial, que es el llamado Lex 100, al cual nosotros, por haber denunciado nuestra quil o quit, y el Colegio Público de Abogados certificado eso, tenemos acceso. Ahora la doctora les va a mostrar cómo es el tema. Yo a ustedes no los escucho, ustedes me escuchan, a mí sí. Sí, se te escucha bien. escuchamos. Si querés Mostrales, aprovechar yo para... vuelvo a entrar. Muy bien, mientras el doctor sale y entra, estuvimos así todo el año pasado. Voy ingresando a la página del Poder Judicial. Fíjense acá, les compartí mi pantalla entera directamente, pjn.gov.ar. Esto que ven acá es la página de inicio, ¿sí?, del Poder Judicial. Lo que a nosotros nos interesa y lo que más se usa es este icono que dice consulta y gestión de causas, específicamente ingresando acá, gestión de causas 1, poniendo su quit y contraseña, ingresa a las causas que tiene vinculadas. Entonces, empezando en orden. Este primer icono de consultas, acá se accede a ver, a consultar expedientes. Por un lado, esperen que está medio lento internet, se está cargando, ahí está. Por un lado, tenemos acá consultas públicas, se pueden realizar. Nosotros vimos ya cuando vimos en la clase de principios procesales que rigen en el proceso civil y comercial un principio de publicidad, es decir, que en principio los expedientes son públicos. Uno puede consultar los expedientes, entonces poniendo el fuero que tramita, por ejemplo, civil, el año y el número de expediente y el año, uno puede acceder a consultar cualquier expediente mientras sea público. No son públicos determinados expedientes que están reservados. Por ejemplo, en materia penal, los expedientes no son públicos, no puede acceder cualquier persona. En materia civil de familia, no son públicos tampoco, o determinadas cuestiones patrimoniales que también se las reserva por algún motivo, ¿sí? Pero en principio uno acá puede consultar cualquier expediente que esté tramitando en el fuero nacional desde ya. La consulta, además de por número de expediente y año, si uno no tiene el número de expediente, puede directamente, tarda un poco más y es un poco más complicada la búsqueda, pero poniendo el apellido de una persona puede ingresar a ver qué procesos en trámite tiene esa persona, ¿sí? Pero bueno, más allá de esta consulta pública, lo que me interesa mostrarles es cómo se accede, en este caso, a los expedientes que uno tiene vinculados en su propio sistema, ¿sí?, con su quit. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar acá, poniendo el ojito este que está a la derecha. Vamos a ver, esto es lo que hoy en día era ir a la mesa de entrada del tribunal y pedir que le den el expediente físico. Hoy en día todo eso se ve por sistema. Entonces, acá tenemos en primer lugar los datos del expediente, el fuero civil, el número de año, el número de expediente, el número de año, donde tramita, el estado actual que puede ser en letra o a despacho, lo vamos a ver un poco más en la clase que viene eso, y la carátula del expediente, ¿sí? Y después acá tenemos todo el desarrollo del expediente. De más reciente, fíjense que acá, bueno, este expediente no tiene movimiento desde diciembre del año pasado, pero es desde lo más reciente a lo más viejo. Si acá vamos pasando las páginas, bueno, este es un expediente bastante corto, pero vamos a poder ver que acá ya estaba, comienza con el inicio, acá vemos las fojas son las hojas del expediente. Vamos viendo cada presentación que se hace y cada proveído, por ejemplo. Acá abro un proveído que tuvo por presentada la demanda. Y esto es un divorcio. Sí, es un divorcio. Hizo lugar a la demanda y decretó un divorcio, ¿sí?
Entonces, así voy viendo, vuelvo a la página anterior, voy viendo cada uno de los movimientos. Fíjense que acá no sé por qué se cargó la demanda después del proveído, pero ahí abro y vamos a ver el escrito. ¿Sí? Acá está el sumario al que nos referíamos, va dirigido al juez, la persona que en este caso actúa por derecho propio. Está todo el escrito en el que se solicita la demanda y fíjense cómo la firma hológrafa de los clientes está y después la del abogado no hace falta porque está dada por la firma electrónica dada por el propio sistema, ¿sí? Entonces así se van sucediendo las distintas actuaciones en un proceso y se accede a todo el expediente en forma digital. Antes, hasta marzo del año pasado, se lo podía consultar tanto en forma presencial en el juzgado como en forma electrónica. Pero era una simple consulta lo que se hacía electrónicamente, ¿sí? Se cargaban escritos como copia y se consultaba el expediente, pero el expediente que valía, el que tenía validez, era el expediente físico, que uno iba y veía en el juzgado. No importaba que ahora se presentaba el escrito en forma digital, lo que importaba era que ahora tenía puesto el cargo el escrito que yo había llevado al juzgado. Hoy en día lo que importa es el expediente digital. De hecho, estas presentaciones que se hacen ahora se las presenta únicamente se las carga únicamente al sistema, no hay más papel. Obviamente quedan los expedientes viejos que ya nunca se van a poder llegar a digitalizar por completo porque son muchísimos, pero todo lo nuevo se presenta únicamente en formato electrónico. Entonces, bueno, el escrito volvemos. firmado por la parte lo tiene que retener el abogado por si el tribunal lo llega a pedir. Antes se presentaba en el expediente, ahora directamente se lo queda al abogado en su carpeta. Muy bien, perfecto. Ahora vamos al segundo, a este icono directamente. Esto que se ve acá, donde dice entradas, son las cuestiones más recientes para que cuando uno ingrese a su perfil, los últimos movimientos que tuvo en cada expediente le figuren ahí a mano. Pero ya vimos que a través del icono este de consultas es como se accede al expediente completo. Después, en el icono ese de escritos, uno puede hacer, a través de este procedimiento, se hacen las presentaciones. Van a ver que acá hay que poner este botón naranja que dice nuevo escrito. Voy a hacer a simular una carga para que vean cómo es. Ponemos el número de expediente, un año, buscamos y ahí nos va a aparecer el expediente que tenemos vinculado y en el cual queremos cargar el escrito. Ahí ponemos siguiente. Tenemos que empezar seleccionando el tipo de escrito de que se trate, ¿sí? Si es una contestación de demanda, un escrito de demanda, una solicitud de habilitación de día, ahora pues vamos a ver qué es eso, o un escrito de mero trámite. Y entonces acá vamos a proceder a cargar el escrito. Para que lo entiendan, es como de juntar un archivo, un mail, básicamente. Ponemos nuevo, vamos a seleccionar un documento, tiene que estar guardado en PDF, por ejemplo, ahí adjunto cualquier archivo, y se le pone acá un título. Por lo general, no sé, Antonio, si vos haces lo mismo, yo le pongo, contestar, el mismo título que tiene el sumario del escrito para después poder individualizar este escrito en toda la página que mostraba antes. Entonces, por ejemplo, así. Exacto. A ver, creo que si cliqueo acá Y si todavía ustedes no está lo cargando, completan, eso el sistema no le permite pasar a siguiente, exacto. Así es. Y bueno, ahí no voy a seguir avanzando porque voy a hacer una presentación en este expediente, pero uno selecciona antes de subirlo puede hacer una previsualización del escrito que está por presentar, siempre en formato PDF se tiene que cargar, entonces hacen firmar el escrito por el cliente, lo escanean, lo convierten a formato PDF y ahí se hace la presentación, ¿sí? Acá no sé ni qué fue lo que adjunté, unos tickets. Pero bueno, ahí uno selecciona el escrito, lo previsualiza, pone siguiente y ya directamente está haciendo la presentación de un escrito en el expediente, ¿sí?
¿Cómo queda constancia uno de esto? Antes le ponían un cargo. Bueno, acá podemos solicitar un certificado de visualización en el cual te dice en este expediente, antes hay que cargar el número de expediente, el año y la fecha en que se quiere mirar las presentaciones que se hicieron y se pide un certificado de visualización, que es de alguna forma la constancia que uno le queda de haber cargado un escrito en determinado día, ¿sí? Pasa tener que usar, por ejemplo, en un expediente que tuve, un perito había hecho una presentación hace un mes, que no cargaban al sistema, no la cargaban, el perito me dice, yo ya la presenté, me manda el certificado de visualización y con eso se lo mandamos al juzgado, se dieron cuenta que había quedado ese escrito sin que incorporaran al sistema y lo incorporaron. Pero fíjense cómo es importante tener la constancia de que uno lo presentó, ¿sí? Después, bueno, van a ver que a través de este sistema hay otras funciones, no me quiero adelantar mucho porque son cosas que vamos a ver más adelante, pero bueno, acá ya tenemos el icono de notificaciones. Esta es la forma en que se envían notificaciones por medio de cédula. Está andando un poco lento internet acá, pero bueno, Sí, o a básicamente veces también es el sistema del Poder Judicial que no también. siempre funciona bien, ¿no? Sobre todo los martes y viernes que se traba, ¿no? Sí, Pero creo que sí, este caso es sí, internet. sí, Pero bueno, sí. en esta pestaña de notificaciones lo que se hace es cargar una cédula, que antes se hacía en formato papel. Ahora van a ver si logro acceder a esto, cómo se realiza. Nosotros le incorporamos algunos elementos y se realiza automáticamente la cédula y se envía directamente al domicilio electrónico del letrado de la otra parte, ¿sí? Entonces después por lo general el sistema envía un mail de cortesía a esa persona avisándole que recibió una cédula, pero lo que vale es entrar al sistema y fijarse qué cédulas fueron recibidas. Lo vamos a ver bien en clase. Si lo vuelvo a cargar la clase que viene, el tema de las notificaciones. Exacto. No, creo que no hay caso. Pero bueno, para que tengan en cuenta que a través de este sistema también se mandan cédulas. Se mandan cédulas y hoy no es martes ni viernes, así que no lo puedo mostrar, pero los días martes y viernes, cuando uno accede al expediente de que se trate, van a ver que no, tengo todo trabado. Acá en el margen superior izquierdo hay un botón que dice dejar nota, y así es como hoy en día se deja nota en los expedientes. Acá encontramos un botón de dejar nota y queda constancia al final del expediente. Después vamos a explicar qué significa eso. Exacto, Qué importante. las personas que fueron dejando nota, simplemente para que lo tengan en cuenta para la clase del lunes. Bueno, no hay caso con el portal de notificaciones. No Lo importa, igual mostraremos el lunes, lo importante es que funcione el lunes. Así es, y acá hay otro icono que es una forma de diligenciar hoy en día los oficios, también los vamos a ver más adelante, los medios de notificación. Un poco lo que queríamos es mostrarles cómo funciona este sistema hoy en día, mostrarles que los expedientes se consultan virtualmente, se ven virtualmente, electrónicamente a través de este sistema, y que también se lleva a cabo el proceso o se hacen las presentaciones a través de este mismo sistema. Después pueden entrar ustedes, no hace falta que tengan un usuario hecho para entrar, porque como les dije, se puede hacer esa consulta pública, pueden poner distintos números de expediente y entrar a ver, como les dije, son públicos, así que empezar a ver actuaciones y ver cómo se va desarrollando, salvo que sea alguna cuestión que está reservada, pueden acceder públicamente a través del sistema a ver expedientes. Para cuando estén aburridos. No sé si Sí. tienen alguna duda. Sí. Para entrar a este sistema, ¿qué entramos con el quill nosotros? En caso de no tener... No. Si no tenés un quit vinculado ya, simplemente puedes acceder, a ver, les vuelvo a compartir. Sí, tenés que saber el número de expediente o buscarlo por causa en Poder Judicial y consulta de causas. Claro. Entran directamente a la página principal del Poder Judicial. Y pones consulta de causas y tenés que saber el expediente. Causas, y en lugar de ir acá, a este icono que fue donde yo ingresé en claro. mi quit, y directamente van a consultar. Consultas de causa, pero tenés que poner el número de expediente pública, como les mostré en el otro apartado, alguna causa claro, que vos sepas, algún nombre de alguna parte para que te lo encuentre, ¿no?
Así es. Como les mostraba, se podía hacer la consulta por número de expediente y año o por nombre de las partes, que es un poco más complicada, lleva un poco más de tiempo, pero se puede acceder. Bueno, no hay caso con internet, pero a través de ese Porque icono. poner el nombre, no, el número de quill o quit no sirve. Eso nosotros lo tuvimos que validar en el Colegio Público de Abogados, ¿no es cierto? Ujú. Es una cosa Claro, seria y si de ponen su quit, responsabilidad no. profesional. Inclusive Sí. esto no lo podés estar entregando, tenés una contraseña. Imagínate que alguien se te meta y empiece a presentar cualquier cosa o a hacer cualquier cosa. Es caótico. Es decir, justamente el sistema da fe de que el que presentó el escrito es el que aparece con el quill o quill, ¿no es cierto? Es muy importante. Bueno, y el expediente judicial, además de los escritos, que son las presentaciones o peticiones de las partes, también están las resoluciones que dicta el órgano jurisdiccional, que nosotros vamos a ver después, las llamadas providencias simples, las sentencias interlocutorias, la sentencia definitiva, es decir, las distintas resoluciones que va dictando el juez o sus auxiliares, por ejemplo, no auxiliares, pero sino también que forman parte del órgano jurisdiccional, que son los secretarios o los prosecretarios que dictan ciertas resoluciones que después vamos a ver cuáles son. También están agregadas las cédulas de notificación, están las constancias o actas, porque se celebró una audiencia. Lean bien el artículo 125 del Código Procesal, cuando veamos la audiencia preliminar, cuando veamos las audiencias como acto procesal, vamos a volver sobre el tema de las audiencias. Y después, ya saltando la forma, lo que nos quedaría brevemente, porque lo vamos a retomar el día lunes con las notificaciones, es el elemento de la actividad que es el tiempo. ¿Cuándo deben realizarse los actos procesales? Bueno, los actos procesales deben realizarse en día y horario hábil, ¿no es cierto? Y días y horarios hábiles son de lunes a viernes. No se cuentan las ferias judiciales, la llamada feria judicial por excelencia, que es la de enero. Los tribunales en enero no trabajan, y la llamada feria chica, que son las 2 semanas del mes de julio. Además, los feriados son inhábiles, y también los que declare la corte. Por ejemplo, un día de huelga que la corte decrete inhábil. En esos días no corren los plazos. Esto es muy importante. Por eso también tenemos que saber el tema del tiempo. Que nos lleva al tema de los plazos, es decir, ese lapso de tiempo en que deben cumplirse los actos procesales. Nosotros diferenciamos lo que es el plazo, que es ese lapso de tiempo en que debe realizarse el acto procesal. Por ejemplo, el plazo para contestar una demanda en un proceso ordinario es de 15 días, en un sumarísimo es de 5 días. Y el término es el día que se cumple ese plazo. Se cumple el día 15, en el caso de la contestación de la demanda. Sepan que se puede realizar un acto procesal en un día y hora inhábil, sí, si lo pedimos al juez y el juez nos habilita el día y hora inhábil. Por ejemplo, una medida cautelar que pidamos realizarla a partir de las 21 horas, porque sabemos que el deudor va a estar en su casa y vamos y embargamos en ese horario una cosa mueble. Que nos habiliten la feria judicial, porque tenemos un acto urgente que realizar, y entonces el juez nos tiene que habilitar el día y el horario, en este caso la feria judicial, para poder hacer el acto. Porque el acto procesal tiene que llevarse, para ser eficaz y ser válido, en día y horario hábil. No se puede realizar
en día y horario inhábil. Después, otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es, dentro de la clasificación de los actos procesales, es que los actos procesales son necesariamente perentorios, es decir, son fatales por el principio de la preclusión. No podemos realizar un acto después de cumplido el plazo. Recuerden que acá rige en nuestro sistema la preclusión. Es decir, no se puede realizar un acto después de haberse cumplido el plazo. Antonio, una pregunta. ¿Cuál Sí. es la diferencia ahí entre parentorio y el plazo improrrogable? Claro, la diferencia es, si nosotros sabemos la diferencia entre plazo y término, el plazo es perentorio, el término es improrrogable. Si está vencido el término, ya no se puede ejercer ningún acto procesal. Después sepan cómo, es decir, no se puede prorrogar. Después de vencido el término, no se puede prorrogar. Lo improrrogable hace al término. Y después sepan cómo se computan los plazos. Siempre se computan a partir del día siguiente de que ustedes se notifican. Esto lo vamos a recalcar el día lunes. El día de la notificación, que ustedes se notifican de un acto, no se computa. Siempre se computa a partir del día hábil siguiente. Del día hábil siguiente. Es decir, si mañana sería feriado y yo notifico algo hoy, no se cuenta mañana, sino a partir del lunes, ni sábado y domingo porque es feriado. Esto lo vamos a ver bien claro el día lunes. Recuerden que los escritos en el sistema se pueden presentar en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier día del año, pero se lo va a tener por presentado recién el próximo día hábil y en horario hábil. El horario de los tribunales es de 7:30 a 13:30. Es decir, si yo presento un escrito posterior a ese horario, se lo va a tener por presentado al día siguiente. Ojo, porque si les está venciendo un plazo y ustedes lo presentan a las 10 de la noche, se los va a tener recién presentado el día siguiente y capaz que el plazo vencía hoy. Bueno, creo que nada más. No sé si tienen alguna duda. El lunes ya empezamos con notificaciones y vamos a ver cómo se cuentan los plazos. Bueno. Muy bien. Entonces, nos Parece que no vemos hay el dudas. lunes. Bueno, nos vemos el lunes y esperamos Hasta el que les haya lunes. sido útil la clase. Bueno, buen fin de semana.